el que vive y reina por todos los siglos, de los siglos. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos le han adorado en esta mañana? Amén. Amén. Yo quiero que ahí donde está, por favor, incline su rostro. Vamos a orarle al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana, Padre, donde tu presencia se siente en este lugar, donde tu presencia, Señor, nos acobija. Amado, pedimos, Señor, tu protección en todo momento, en todo tiempo. Que sea tu gracia, Señor, derramada sobre cada uno de nosotros. Padre, en especial, Señor, en mi vida. Amado, dame, Señor, la palabra, dame un renuevo. Dame gracias, Señor, para tener, Señor, un tiempo de comunión contigo, un tiempo, Señor, a llevar esa palabra, Señor, que sea, amado Dios, como un bálsamo al corazón, Señor, angustiado, al corazón sediento, al corazón hambriento. Padre, que no sea palabra de hombre alguna, que sea tu gracia, Señor, fluyendo, Señor, a través de mi boca, lo que tú quieres, Señor, que hoy se predique. Amado, te damos las gracias y prepara, Señor, nuestros corazones para recibir lo que hoy tú, Señor, tienes que darnos. Amado, que el tiempo, Señor, que predique, Padre, que mientras tu palabra sea predicada, Señor, sea primeramente a mi vida y luego, Señor, a la vida de mis hermanos, aquellos que están a través de la radio, los que están a través de la televisión y los que estamos aquí, Señor, congregados en este lugar. Gracias por todo, Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo, y una iglesia dice: Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento. Gloria a Dios por el privilegio, ¿verdad?, que Él me da en esta mañana, poder compartir con cada uno de ustedes, poder expresar y llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel necesitado, a todo aquel hambriento. Sabe que hay muchas personas, hay una congregación grande que está a través de la radio, a través de la televisión, la cual día a día espera, domingo a domingo, miércoles a miércoles, espera ser ministrada a través de la palabra del Señor. Y hoy quizás todos, yo creo que todos se estaban preguntando quién estará a cargo hoy del mensaje. Dios hoy me dio ese privilegio de poder estar con cada uno de ustedes. No soy digno de estar en este lugar, porque cada vez que estoy en este lugar siento que me tiembla todo el cuerpo. Amén. Amén. Pero Dios es el que nos da la fuerza para poder seguir hacia adelante. Y hoy le traigo un tema, ¿sabe? Un tema que yo lo tomé primeramente a mi vida y yo, en mi forma de pensar, lo tomo como un tema muy, pero muy pegajoso. Amén. No se ponga a analizar si va a ser como alguna goma o algún tipo de pegamento. No, pegajoso a nuestras vidas. Amén. Y es, como tema, hoy le traigo Jesús, un ejemplo a seguir. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús es un ejemplo a seguir? Amén. Si usted lo cree, entonces dele palmas. Dele palmas al Señor, porque hoy en esta mañana vamos a conocer, muchos conocemos, ¿verdad?, lo que Jesús hacía, lo que Jesús está haciendo y lo que Jesús va a hacer. Amén. Y si nos remontamos a los tiempos antiguos, vamos a ver Jesús. Dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén.
Nadie, dice el Señor, viene al Padre, sino ¿por quién? ¿Por quién? Por mí, dice el Señor. Dice, nadie viene al Padre, sino por mí. No podemos ir al Padre si primeramente no vamos a Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Amén. Y Jesús se muestra a Moisés. ¿En qué? En una zarza ardiendo. Amén. Y el pueblo de Israel, siendo esclavo en Egipto, ellos clamaban por un libertador. Y se decía, ese libertador jamás llegará. Y ese libertador, tenemos tantos años de estar esclavizados, y se hablaba, la historia cuenta, de un tal libertador que llegará y liberará a nuestro pueblo, enviado por Jesús, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y Jesús se muestra a Moisés a través de la zarza ardiendo. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Y por qué no se alegra entonces? ¿Por qué no se alegra cuando Jesús se muestra a Moisés y se le muestra de una forma impresionante, una realidad, una zarza ardiendo donde Moisés escuchaba la voz de Dios, pero no veía su rostro, pero sabía que el Espíritu de Dios estaba reposando en aquella zarza y por lo tanto le estaba hablando y le estaba diciendo, Moisés, Moisés. Jesús se muestra como una verdad. Y cuando llega Moisés a la zarza, impresionado por lo que estaba viendo, le dice, tú eres. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Tú eres quién? El libertador. Moisés le dice, tú eres el libertador que está esperando mi pueblo en Egipto. Amén. Y decía Moisés, Señor, pero ¿y yo? ¿Por qué? ¿Y por qué yo si soy tan torpe? Decían alguna. Yo soy tardo, decía, para hablar. ¿Y por qué yo, Señor? Y cuando llega Moisés a liberar el pueblo de Israel, se riega la bulla y decía, el libertador ha llegado. ¿Y qué señales obtendremos? Y Jesús se sigue mostrando como verdad. Amén. Jesús se sigue mostrando como una realidad. Y hoy en estos tiempos Jesús sigue siendo la verdad. Amén. Él sigue siendo el camino, Él sigue siendo la vida, Él sigue siendo misericordioso, Él sigue siendo piadoso, Él perdona nuestros errores y lleva, dice, nuestras cargas. ¿Será digno de alabar? Amén. ¿Será un gran ejemplo Jesús de seguir? Amén. Amén. Podemos ver a través de la palabra del Señor. Jesús se manifestó a Moisés. Jesús se manifestó con Josué. Jesús se manifestó con Abraham, con Isaac, con Jacob. Jesús se sigue manifestando hoy. Amén. Conmigo y con usted. Gloria a Dios. Él es el que se merece toda honra y toda gloria por todas las hazañas, por todos los prodigios que Él hizo, que Él seguirá haciendo. Y yo quiero llevarlo a través de la palabra y vamos a conocer, vamos a irnos al libro de Salmos. Salmos capítulo 45, verso 4. Gloria a Dios. Aleluya. Me dice un amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Amén. Y dice su palabra, en tu gloria dice, seré prosperado. Cabalga sobre palabra de qué? De verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. ¿Qué aprendieron los egipcios?
¿Usted cree que aprendieron cosas de maravillarse ellos? No. Quienes aprendimos cosas que fueron y que son maravilla para nosotros fue aquel pueblo de Israel y los que seguimos contando la historia de Jesús. Para Egipto fueron cosas terribles. Imagínense ustedes donde el Señor se muestra en cada una de sus imágenes y a cada una de sus dioses. Jehová, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, hizo ¿qué? Pedazos, cada imagen, cada Dios que ellos tenían, y lo iba cumpliendo paso a paso, hasta dejar destruido aquel pueblo idólatra y oprimidor. Amén. Jesús les enseña cosas terribles. Imagínense usted cuando la plaga de langostas, cuando la plaga de sangre, cuando la plaga de moscas, cuando la plaga de muerte de los primogénitos. Aún todavía el asombro más grande es cuando ven lo más terrible, cuando van siguiendo a su pueblo y Jesús abre camino por el mar. Amén. Abre camino por el mar y dice: no tengan miedo porque ustedes van a caminar en seco. Amén. Dice: trazó el mar, lo partió en dos y hizo camino para que su pueblo pasara al otro lado. Amén. Y esta alabanza que dice como Israel dice: el mar pasó y al otro lado cantaron ¿qué? El himno de victoria pudo cantar ese pueblo, la cual también nosotros hoy podemos cantar el himno de victoria, porque el que está con nosotros es Jehová de los ejércitos, el mismo que estuvo con nuestros antepasados, aquellos que predicaban su palabra, aquellos que llevaban el mensaje, aquellos que no retrocedían. Y eso quiere el Señor, que sigamos hacia adelante. Entonces vemos, Jesús mostró cosas terribles y aún están para nosotros. ¿Usted cree que todo lo que ha pasado, todo esto que la naturaleza ha traído a nuestro país, por qué cree usted que es? Falta de obediencia, falta humildad en el pueblo del Señor, falta creer en aquel que nos formó, en aquel que nos dio vida, falta creer que Jesús es el único que puede mantenernos con vida. Amén. Amén. Yo quiero que vaya más adelante conmigo. Vamos a ir al libro de Proverbios 15:33. Gloria a Dios, y quien vive. Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Y dice el libro de Proverbios 15:33. ¿Lo tiene? El temor del Señor es que enseñanza de sabiduría, y delante de la honra está ¿el qué? La humildad. Entonces vemos que Jesús con sabiduría, Él es verdad y Él es sabiduría. Gloria a Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo el Señor también nos quiere trasladar a nosotros todas estas cosas. Amén. Él nos está diciendo: sea sabio como yo lo soy. Siga mi ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros nos equivocamos, porque nosotros, bueno, tenemos una naturaleza demasiado avanzada, pero tenemos la sabiduría para reconocer entre lo bueno y lo malo. ¿Lo escucho? ¿Lo escucho? Amén. Tenemos la sabiduría para elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ah? ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Entonces con convicción digamos: sí, lo tengo. Amén. Amén, hermano. Si yo tengo sabiduría, el Señor me la ha dado. Y si no la tiene, dice el Señor que se la pida, porque es gratuita y Él la da, dice. Amén. Entonces, ¿por qué
Nos equivocamos porque en nuestra carne queremos hacer los deleites de nuestra carne. Y no lo estoy juzgando, no lo estoy acusando. Este varón que está aquí tiene un montón de debilidades. Este varón que está aquí se equivoca todos los días. Pero dice que para eso Dios nos dio sabiduría y nos dio el entendimiento, para que cuando nosotros sepamos que nos equivocamos, vayamos donde Él y le digamos: Señor, perdona todas mis iniquidades, perdona mis pecados. Y dice que Él es justo y fiel para perdonar nuestros errores. Vemos que Jesús es verdad, Jesús es sabiduría. ¿Cómo se llama el tema? Jesús, un ejemplo a seguir. Y nos vamos más adelante al libro de Jonás 4:2. Y aquí es donde vemos, ¿verdad?, que Jesús es un Dios piadoso. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Por qué Él es piadoso? Porque es un Dios de gracia, es un Dios de verdad, es un Dios perdonador, es un Dios que tiene misericordia, que Él se duele, dice, cuando nosotros nos equivocamos. Y Jonás, Dios lo manda y le dice: ve, Jonás. ¿Usted cree que Jonás en ese momento fue piadoso? Cuando Jesús le dice: Jonás, vete a Nínive. Y dice Jonás: sí, está bien, Señor, yo voy para Nínive. Amén. Y en ese momento Jonás no atiende el llamado de Dios, sino que Jonás, en vez de seguir el camino a Nínive, él se va para Tarsis. Amén. Y dice: no, en Tarsis están las ferias, no, en Tarsis están los deleites de mi carne, no, en Tarsis está todo lo que esta carne necesita. Y muchos, óigalo bien, muchos de nosotros hemos seguido el ejemplo de Jonás. Amén. Hemos seguido el ejemplo de Jonás. El Señor nos manda a predicar a lugares humildes, pero nosotros queremos irnos a exaltar. Y nosotros queremos ir a iglesias grandes. Nosotros queremos subir a ministerios grandes, enormes, donde la gente venga y nos aplauda. ¿Por qué? No porque usted canta bonito. No, déjeme decirles que no es el cantar, es el sentir de la presencia del Señor. Y Jonás se equivoca tanto y dice que se va al lugar donde no le correspondía ir. Y sale rumbo a ¿qué? ¿A dónde? Tarsis. A Tarsis. Pero dice el Señor, Él había preparado un pez. Subió la tempestad en el mar. Y dice que Jonás fue arrojado al mar y tragado por un pez. Pero este Jonás vivía tan equivocado. Él creía que podía engañar a Dios. Amén. Jesús ya sabía los planes, como conoce hoy nuestros planes, como conoce hoy el pensamiento de nosotros, como está escudriñando nuestro corazón hoy en esta mañana. Y Jonás recibe la orden de Dios después de haber salido del vientre del pez. Y le dijo: Jonás, ve y pregona. Y Jonás dice que predicaba calle por calle y decía: Nínive, arrepiéntete, porque si no te arrepientes vendrá la ira de Dios contra ti y desaparecerás de la faz de la tierra. Y dice que cuando el rey de aquel lugar, dice, escuchó la voz de Jonás, que Jonás decía: Nínive, arrepiéntete, dice que el rey de aquella tierra fue ¿qué? Sabio. Amén. Sabio. Y empezó a hacer, dice, a pregonar y a dar una orden, un mandato en aquel tiempo. Y le dijo: todo ser humano de Nínive ayunará por 3 días y haremos silicio. Y aún dice, hasta los animales, dice que se puso a ayunar.
Amén. Pero Jonás, después de haber predicado, él creía que Jesús iba a destruir aquella ciudad. Amén. Se fue, dice, y se sentó sobre póngale una colina, a esperar que la ira del Señor caera. Pero dice el Señor que el clamor de aquella gente de Nínive subió hacia él. ¿Con qué? Con arrepentimiento. Y dice que él perdonó a aquella ciudad, la cual dice que eran más de 120,000 habitantes los que habían en aquella ciudad. Y entonces vemos ahí como Jesús es un Dios piadoso. Amén. No me estoy saliendo del tema, porque estamos siguiendo lo que Jesús es y lo que Jesús quiere que usted y yo seamos. Amén. Entonces vemos, ¿verdad? Jesús verdad, Jesús sabio, Jesús piadoso, Jesús misericordioso, Jesús un Dios de amor. Gloria a Dios. Y más adelante no hemos leído la cita. Jonás 4:2. Y dice, y oró, dice, al Señor y dijo: ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía? Estando aún, dice, en mi tierra. Óigalo bien. No era esto, dice Jonás, lo que yo estaba diciéndote, Señor, que para nada me mandaste. ¿Ah? Eso decía Jonás en sí. Señor, esto yo ya me lo esperaba, dice. Yo sabía que tú los ibas a perdonar. Y por eso, dice, yo me había ido a Tarsis. Amén. Entonces dice, y por eso, dice, me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, lo que está diciendo, expresa Jonás aquí. Jonás dice, yo ya lo sabía, Señor, que tú te ibas a arrepentir, pero que había de seguir las señales de Cristo. Él tenía que seguir la orden que Dios le había dado, pero él se había apartado. Entonces Dios nos muestra el camino, y nosotros, en nuestra condición de hombre, decidimos apartarnos. Decidimos hacer lo que esta carne nos dice, aún sabiendo que va a ser el fracaso, aún sabiendo que nos va a llevar a la muerte, pero seguimos haciendo la voluntad de la carne. Pero aún así, dice el Señor, todo pecado le es perdonado al hombre. Entonces, si el hombre se arrepiente, todo pecado le es perdonado. Entonces, ¿a dónde está la clave? Venir a los pies de Cristo. ¿Cuántos le alaban en esta mañana? ¿Cuántos pueden darle palmas en esta mañana? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es un verdadero ejemplo de nuestras vidas. Nos perdemos porque nosotros mismos queremos seguir el camino de Jonás. ¿Sabe qué? Nos gozábamos el jueves que íbamos rumbo a Locotal. Íbamos pasando así por la orilla del camino, ¿verdad? Y había una casa abajo, y dice el chofer, aquí vive Jonás. Ahí le dice el pastor, ya se compuso, entonces ya no se fue para Tarsis. Entonces nos gozábamos por esto, donde dice la palabra del Señor: no debemos de hacer lo que nuestro instinto diga. Debemos de seguir el camino que Jesús nos ha trazado, sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, ni retroceder hacia atrás. ¿Sabe? Es muy difícil, siempre se lo digo, es muy difícil dar un paso hacia adelante, pero dar 10 para atrás es muy fácil. Toma una decisión
y se terminó todo lo que usted había construido. Gloria a Dios. Entonces vemos, Jesús es verdad, es sabiduría, es perdonador, es misericordioso, es piadoso. Entonces, todo esto Jesús quiere que nosotros lo traslademos a nuestra vida. Amén. Vea el libro de Miqueas 7:18. ¿Cuál? Felipe. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? El libro de Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdone la maldad y olvide el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dice que Él se deleita, dice, en sus misericordias. Él puede enojarse, como se enojó con Nínive, como se ha enojado conmigo, como se ha enojado con usted. ¿Sabe? Porque también cada acción que nosotros hacemos fuera de la palabra del Señor, ¿sabe usted que provoca su ira y provoca su enojo? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. Es que yo los miro como tristes, como que están pensando y diciendo: ay, pero es que seguir ese camino es muy difícil. ¿Ah? La misericordia de Dios. ¿Es difícil seguir ese camino? Amén. ¿Por eso están tristes? No. Tenemos una esperanza todavía. Amén. Mientras hay vida, hay una esperanza, y este camino es muy difícil. Déjeme decirle que este camino es muy difícil, pero tampoco es imposible. Amén. Es difícil, se te hace difícil cuando no queremos dejar los deleites de esta carne, que al final se va a quedar, pero no queremos dejar los deleites de esta carne. Si yo les pregunto, ¿es rico el pecado? Uy, no, hermano, eso no. ¿Ah? ¿Es rico el pecado? Amén. ¿Es rico pecar? Lo difícil es la consecuencia del pecado. Y entonces, cuando estas tentaciones vengan a nuestra vida, aún sabiendo que pecar es una delicia, entonces digamos no, pero la consecuencia es muy dura. Entonces mejor me mantengo aquí en este camino. Amén. Es mejor seguir los pasos de Jesús. Es mejor seguir los pasos de Jesús. Es mejor seguir ese camino en el cual día a día tiene tropiezos. A veces se nos ponen unos muros enormes, se nos ponen gigantes, pero no hay obstáculo que no podamos vencer si Jesús está con nosotros. Si Jesús está conmigo, dice, ¿quién estará en contra mía? Y tenemos que traer esa palabra a nuestra vida. Tenemos que traerla y guardarla aquí en lo profundo. Sacudirnos el pecado, porque el pecado es una mancha que llevamos en nuestra vestidura. Al final de todo esto, vamos a ver cómo Jesús pudo mantenerse, cómo Jesús está desde el principio, está en el presente, y Jesús está al final. Amén. No hay nadie que pueda estar en medio ahí. Jesús es, Jesús fue, es y será. Seguirá siendo por los siglos de los siglos. Y esa es la alegría que el cristiano debe de atraer a su vida. ¿Por qué? Porque al ver que tantas cosas hay de perdición, hay tan solo una de salvación. Amén. Y no seamos como Jonás, porque quizás no va a haber un pez para que nos guarde. No vamos a ir a caer a la boca de un pez. En este momento vamos a ir a caer a la boca de Satanás.
el cual dice está esperando a todo aquel que no se arrepienta. Y lo está esperando, dice, en un lago de fuego que arde y de todos los días. Sufrimiento eterno. Eso nosotros debemos de tener siempre dentro de nuestro corazón. Vamos más adelante. En el libro de Mateo, en el libro de Mateo 9:13, el libro de Mateo 9:13 dice: andad pues y aprended qué cosa es misericordia. Amén. ¿A qué nos está mandando? Andad pues, dice el Señor, y aprended qué cosa es misericordia quiero y no tu sacrificio. ¿A qué nos manda el Señor en San Mateo 9:13? ¿Ah? Nos manda a que vayamos a aprender a hacer misericordia. Y nos está dando una orden, dice, misericordia quiero y no tus sacrificios. Ay, Señor, yo hoy vengo saliendo de 3 días de ayuno. Eso dice el cristiano. Y el ayunar es bueno. Amén. 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 Que todos están callados. ¿Qué está pasando? Dice el Señor, el ayuno es muy bueno. Pero viene usted saliendo de 3 días de ayuno y está un anciano que necesita cruzar la carretera y él no puede por sí solo. Y dice usted, va pasando y muy santurrón o santurrona, va pasando y miró al anciano y no lo ayudó, no lo pasó a donde él tenía que pasar. ¿Le cuenta ese ayuno? No. ¿Ah? No. ¿Por qué? Porque dice el Señor, aprender misericordia quiero y no tu sacrificio. Usted se sacrificó. Amén. Se sacrificó su estómago y aguantó hambre de puro gusto. Porque no agradó al Señor, porque dice el Señor que Él se agrada más en la misericordia, Él se agrada más en la justicia, Él se agrada más en el perdón, Él se agrada más cuando usted es humilde y manso de corazón. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que las cosas que mueven al Señor son aquellas que nosotros no queremos practicar. Se nos hace duro darle agua al sediento, darle pan al hambriento, acobijar al desnudo, visitar al preso. Todas esas cosas. No, ¿qué puedo ir a hacer yo a una cárcel? Ahí está lleno de ladrones. ¿Y a dónde nos mandó el Señor? Gloria a Dios. Si usted va a una cárcel y de allá sale sin cartera, sale sin faja, sale sin zapatos, gloria al Señor. Él quiere que usted lo glorifique en todo lo que usted hace. ¿Por qué? El Señor dice, tus sacrificios son los que yo necesito, pero no sacrificios, sí hacer las misericordias y sin humillarse ante su Dios. Usted sabe, el ayuno es muy poderoso, pero el ayuno tiene que ir acompañado de misericordia. Usted salió, iba muy santa,
salió de su ayuno. Va pasando, le tocaron la puerta y le dijeron: hermana Marina, tengo sed. Y dice la hermana Marina: el Señor me llama a que yo sea misericordiosa. Entonces sacó un vaso con agua y le dio de beber. ¿Valió la pena el ayuno? Amén. Amén. Vale la pena. Entonces Jesús dice que sigamos su ejemplo. Amén. El 9:13 leímos. Gloria a Dios. Vamos más adelante, siempre en Mateo. Vamos a ir al capítulo 12, verso 7. Gloria a Dios. Y dice: mas si supieses lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, ¿no condenarías a quién? A los inocentes. ¿Somos buenos para condenar a los inocentes? ¿Somos buenos para condenar a los inocentes? Amén. Amén, somos buenos. Y eso es lo que nosotros debemos de tener: sinceridad. Porque nuestra sinceridad vale mucho ante el trono de Dios. Amén. Amén. Y cuando nosotros somos sinceros, entonces vamos a tocar el trono de la gracia de Dios. Muchas veces acusamos al inocente. Tal vez porque ha pasado un problema en medio quizás de dos personas o de alguna persona que es muy cercano a nosotros. Y entonces, para defender a la persona cercana, acusamos al inocente. ¿Cuántos lo han vivido? ¿Ah? Lo hemos vivido en carne propia. Hemos acusado al inocente. Pero hay un Dios justo y verdadero, el que está viendo todo. A Él no se le escapa nada. Amén. Y entonces en algún momento iremos a pagar lo que hemos hecho. Y después, cuando viene el descuento, oiga bien, empezamos a llorar: Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Ah, pero bien que nos acordamos. Ay, tanto tiempo ha pasado en el cual yo ofendí o acusé a alguien. Para que esto no pase, sigamos el ejemplo de Jesús, el cual caminó en esta tierra y no hubo pecado, dice, sobre él. Se mantuvo, dice, puro y santo. Cumplió el mandato por el cual fue enviado a esta tierra. Dios quiere que nosotros sigamos su ejemplo. Gloria a Dios. Más adelante, siempre Mateo 21:5 al 10. Mateo 21:5 al 10. Quiero que todos tengamos esta lectura, porque es algo muy precioso, el cual nos lleva a reconocer en nuestra vida un gesto de humildad. Amén. Un gesto el cual aún nosotros, y digo aún porque pienso que todavía hay cosas que no somos capaces de hacerla, porque vamos a ser señalados. ¿Sabe qué preocupa al ser humano? Amén. Antes
cristianos, comienza una etapa en nuestra vida en la cual comenzamos como cristinos. Amén. Y así nos mantenemos, porque no queremos ser señalados, no queremos padecer, porque no queremos parecernos ni un poquito a Cristo. Dice la palabra del Señor que los primeros cristianos eran conocidos como pequeños Cristos. ¿Por qué? Porque ellos imitaban a Cristo, ellos se parecían a Cristo. Y cuando nosotros venimos a Cristo, se nos hace tan difícil padecer por causa de Él. Pero mire usted, yo quiero que lea conmigo San Mateo. San Mateo 21, 5 y 10. Se me había extraviado a mí. San Mateo 21, 5 dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, manso. Decid a la hija de Sión, ve, he aquí tu rey viene a ti, manso. Amén. No dice, dile a la gente, tu rey viene aquí y viene con un temperamento pesado, soberbio, orgulloso, creyéndose más que todos. No, él dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal. Amén. Él pudo ir en el mejor transporte que podía haber en ese tiempo. Él es dueño de todo. Él es dueño de todo el universo. Dice, yo soy, dice, el dueño de la plata y el oro. Él podía haber llegado a Sión montado. En aquellos tiempos podemos ver que lo mejor que había eran los carros de caballos. Eso era lo mejor, hermano Will. Era lo mejor que había en aquellos tiempos, y él pudo haber tomado un carro. Pero ¿qué dijo el Señor? Ve y dile a la hija de Sión que su rey llegará. Y dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les había mandado, y trajeron la asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros, dice, cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las gentes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana, Hosana. ¿El hijo de quién? ¿El hijo de quién? Bendito el que viene, dice, en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Un gesto de humildad, un gesto el cual nosotros también debemos de prepararnos para hacer gestos como estos. ¿Sabe? Cuando yo leo esta escritura, cuando estaba preparando este mensaje, venía
a mi mente, y es que aunque usted no lo crea, también tengo mi carácter. También por muchas ocasiones me llega la soberbia, me llega el orgullo, me llega la vanagloria, me visitan todas estas cosas. Y en esos momentos, cuando leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que somos nada. Me doy cuenta que de nada vale mi orgullo. Me doy cuenta que de nada vale la soberbia que yo pueda tener en mi corazón. De nada me sirve. Porque todo es vanidad, dijo el predicador. Todo lo que se mueve en la tierra y debajo de la tierra es vanidad. Sigamos con esos gestos de humildad. Y en muchas ocasiones me duele en el corazón cuando veo personas que se van enriqueciendo materialmente y que ya no saludan al pobre, ya no saludan a aquellos que eran considerados sus amigos, que en el momento en que los van a encontrar, tal vez llevan el vidrio de su carro abierto y cuando lo ven venir lo cierran para que no sepa quién es el que va adentro. Jesús, en un acto de humildad, un ejemplo a seguir. Jesús anuncia su llegada. Él no es como los reyes terrenales. Los reyes terrenales anunciaban sus llegadas y querían ser recibidos con pompa. Amén. Con bombos y platillos, con toda cosa que pueda sonar. Hacen aquel gran alboroto. Jesús, en un gesto de humildad, dice: yo voy a entrar. Y dice: entra en un asno, subido en un pollino. Y esa entrada es la que conmueve a todo aquel que sigue los pasos de Jesús. Amén. Esa entrada es la que conmueve el corazón del hombre. Bueno, yo no sé usted si se la conmueve. A mí me la conmueve. A mí me conmueve el cómo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que está por sobre todas las cosas, entra y dice: voy a entrar a esta ciudad y lo voy a hacer de una manera impresionante. Amén. Esa fue una forma impresionante. Y sabe que desde que yo leo esta palabra, yo no sé usted cómo ve a este varón que está aquí. Yo no sé, usted puede ver, dice, algunos se equivocan y dicen: el hermano Duval es humilde. No. Aún tengo que deponer todavía. Y sabe que me llama la atención esta escritura, tanto que ya compré este transporte. Tanto que ya compré este transporte, el cual Jesús utilizó para entrar a Sión. Lo tengo listo. Lo tengo listo porque yo tengo que hacerlo. Y va a llegar un día en que lo voy a subir al carro, lo voy a traer preparado y me voy a pasear por el parque de Guaymaca. Yo no sé quién me va a acompañar. Yo no sé si alguno de ustedes también va a querer hacer lo mismo, pero ya lo tengo listo. Ese es un gesto. Aparte de eso, sabe que me gusta subir, me gusta cabalgar en burro.
Me gusta andar. Esa fue mi vida cuando yo trabajaba en los cerros de otra manera. Trabajaba con bueyes y ese era mi transporte. Me gusta, y más cuando leo la palabra del Señor donde dice que esa fue una entrada triunfal. No es que yo quiero, ¿verdad?, hacer una entrada triunfal como el Señor. No, nunca la voy a obtener. Pero sí va a ser bonito cuando diga, y no es el hermano Duval el que ve en ese burro, y no es el hermano Nayo el que toca allá la guitarra que ve en ese burro. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros depongamos nuestro orgullo y nos volvamos en humildad. Sigamos esos pasos, ese camino que Él nos ha trazado, ese ejemplo vivo, porque Él sigue siendo nuestro ejemplo. Amén. Nosotros nos apartamos porque queremos, pero Él sigue dando un ejemplo vivo en el cual Él quiere que nosotros lo sigamos. Y ¿sabe? Cuando nosotros empezamos a hablar verdad, empecemos a perdonar, empecemos a hacer misericordia, cuando nosotros empezamos a obtener sabiduría, cuando nosotros tengamos amor, cuando seamos justos, entonces la gloria del Señor va a descender sobre cada uno de nosotros y seremos, ¿qué seremos? Libres. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu de Él va a posar sobre nosotros cuando hagamos todas estas cosas y cuando sigamos sus pasos. Porque ese es un camino en el cual nosotros debemos de seguir. Él nos está dando una oportunidad. Y mientras nosotros sigamos ese camino, sin importar lo que dejamos atrás. Porque muchas veces, ¿sabe qué pasa con nosotros? No olvidamos el pasado. No dejamos el pasado allá. Porque dice el Señor que cuando Él nos perdona a nosotros, de ahí en adelante es borrón y cuenta nueva. Él no se vuelve a acordar de nuestros pecados. Él no se vuelve a acordar de nuestras iniquidades, porque dice que es un nuevo renacimiento, es un comienzo, dice, el que usted hace cuando viene a los pies de Cristo. Entonces, para que nosotros podamos vivir conforme a su palabra, conforme a la voluntad de Dios, debemos de tener un renacimiento. Y este renacimiento incluye seguir paso a paso el camino de Jesús. ¿Cuántos hoy en esta mañana quieren seguir el camino de Jesús? ¿Cuántos en esta mañana quieren esforzarse y decir, yo voy a seguir el camino de Jesús? ¿Sabes? Es un camino, como decía al principio, muy duro. Un camino de luchas, un camino de pruebas, un camino de dificultades, en el cual muchas veces muchos se regresan de ahí. Porque ellos dicen, antes de ser cristiano, yo no padecía todas estas cosas. Pero como le hace falta la sabiduría, entonces dicen, no, yo ya no sigo en esto. Porque antes yo tenía esto, tenía lo otro, podía hacer esto, podía hacer lo otro. Yo antes era libre, dice. Claro, libre para pecar. Ahora dice el Señor, cuando usted se arrepiente y hay un renacimiento dentro de su corazón, entonces usted es libre, libre, libre. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en su corazón, porque le ha abierto las puertas y le ha dicho, Señor, reposa dentro de mí. Entonces vemos cómo Dios quiere que nosotros sigamos el camino en el cual Él nos va a dar una victoria. Amén. Nos va a dar una corona de justicia si nosotros seguimos al pie de la letra. Para terminar, nos vamos a ir al libro de Filipenses 2:8. El libro de Filipenses
2, 8 al 10. ¿Lo tienen? Filipenses 2, 8 dice: y hallado en la condición como hombre, se humilló. ¿Qué? Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte. Amén. Y muerte de la cruz. Jesús, después de haber pasado todos estos procesos, nuevamente podemos ver que no solo fue la entrada triunfal, entrar en un asno, sino que al final Jesús nos muestra una humillación posiblemente más grande. ¿Por qué? Porque dice, se humilló. Él se pudo exaltar en ese momento. Él pudo decir, no, yo no voy a esa cruz. Él pudo quitarse, aún estando clavado, él pudo bajarse de aquella cruz. Pero dice el Señor, su obediencia lo llevó hasta el final. ¿Por qué? Porque dice, hecho obediente, dice, hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual, dice, Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, dice, Dios le exaltó. Amén. Después de haber culminado él su carrera, después de haber comenzado desde el principio, de haber llevado, mostrándose como verdad, como el camino, como la vida, después dice que Jesús, cuando él es crucificado, cuando muere y cuando desciende al Seol, arrebata, dice, las llaves del infierno y de la muerte. Cuando todo esto sucede, cuando Jesús se levanta de los muertos, entonces es exaltado. ¿Por quién? Es exaltado por su Padre. Entonces vemos, siguiendo el camino de Jesús, al final vamos a ser exaltados. Amén. Amén. Vamos a ser exaltados como el Padre exaltó al Hijo. Así el Hijo va a exaltar ¿a quién? A todos nosotros. Es motivo de alegrarse. Es motivo de alegrarse. ¿Por qué? Porque al final, aunque el camino sea duro, al final la recompensa será muy grande. Y gloria a Dios por los que queremos seguir ese camino. Gloria a Dios por los que estamos trabajando y por los que estamos luchando por nuestra salvación. Porque esto no se trata de venir a la iglesia y simplemente sentarse y simplemente decir, no, yo voy a la iglesia el domingo, voy el miércoles. No. Esto se trata de seguir el camino de Jesús. Eso se trata de seguir la senda por la cual Dios nos ha mostrado para que nosotros vivamos. Amén. Yo no sé cuántos hoy les ha llegado esta palabra. A mí en lo personal me ha llegado y me ha mostrado los pasos a seguir, donde Jesús es el centro de todo. Amén. Amén. Yo quiero que se ponga de pie en esta mañana. Yo quiero que incline su rostro en reverencia al Señor. Solo quiero que como seguidores de Cristo obtengamos nosotros este conocimiento
Atraigamos esta palabra que es de verdad. Atraigamos esta palabra que es justicia. Atraigamos esta palabra que es perdón, que es amor. Dice la palabra del Señor que al final de este camino Él nos va a exaltar. ¿Y cuántos quieren ser exaltados por el Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo quiero que usted hoy levante sus manos. Yo quiero que usted hoy levante sus manos y le diga al Señor, hermano Nayo, por favor. Yo quiero que hoy usted ahí con sus manos levantadas, haciendo ese acto de humildad, usted le diga conmigo en esta mañana: gloria al Señor. Él está en este lugar, Él ha estado desde el principio. Hermano Carlos, audio por favor, a la guitarra. Hemos visto, hemos leído, hemos escuchado la palabra que hoy se nos ha sido predicada. Podemos ver cómo Jesús